Muy buenas tardes, compañeros, un gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Procesal Administrativo. Estamos ya en la semana número 14 y vamos a continuar ya desarrollando pues ya la parte un poco práctica o de procedimiento en cuanto al proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Recordemos que en la clase anterior pues explicábamos lo concerniente a las generalidades, tanto características, y qué requisitos pues generales debe de cumplir pues para poderse plantear el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta ello, pues el objetivo de nuestra clase será desarrollar la etapa contencioso administrativo observando los procedimientos que conlleva cada institución legal de la misma, ¿verdad? Entonces, para ello, pues tenemos que el proceso contencioso administrativo de primera mano, pues se inicia con la demanda, ¿verdad? Entonces, el fundamento legal que engloba todo lo concerniente a la demanda, pues es del artículo 23, el 28, 29, 30 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Entonces, para hablar, pues, en cuanto la interposición de la demanda, que explicábamos en la clase anterior, que la demanda, pues, es un acto de iniciación, ¿verdad? Acto de iniciación del proceso se ha designado, pues, con el nombre de demanda. Se puede definir, pues, como el acto procesal, ¿verdad? De la parte actora, en la cual ejercita la acción procesal, ¿verdad? Solicitando del tribunal, pues, un acto de tutela judicial o tutela jurídica frente al demandado. El efecto del proceso de lo contencioso administrativo, pues, se inicia con la demanda del actor, que por la naturaleza del mismo, pues es un particular afectado por una resolución de la administración pública, ¿verdad? Y excepcionalmente, la propia administración también puede ser la parte actora, ¿verdad? Y que por consecuencia, pues es la parte que presentó la demanda, ¿verdad? En aquellos casos en los que se declare pues la lesividad de un acto de la propia administración, pues ya consentido por el particular. Entonces, dentro del plazo, pues se puede mencionar que para el planteamiento de la demanda contencioso administrativo es de 3 meses, ¿verdad? Esos 3 meses van a ser contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó pues el procedimiento administrativo, ¿verdad? Tenemos que del vencimiento del plazo en que la administración pues debió resolver en definitiva, o bien de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso, ¿verdad? Eso, en cuanto al plazo, pues el fundamento legal es el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Para poder establecer, pues, el momento que inicia el plazo para el planteamiento de lo contencioso administrativo, pues se tendrá que observar los dos supuestos que contiene la ley. Uno, cuando existe resolución al recurso en la vía administrativa. En este caso, pues el plazo para el planteamiento de la demanda contenciosa administrativa se va a comenzar a contar a partir de la última notificación de la resolución del recurso administrativo. Que deja firme la resolución en la vía administrativa, ¿verdad? El otro supuesto es que cuando existe un silencio administrativo, ¿verdad? Cuando el recurso administrativo pues no ha sido resuelto dentro del plazo pues que la ley establece, se da la figura jurídica del silencio administrativo de naturaleza pues adjetiva. Y se dan dos consecuencias jurídicas, ¿verdad? Para el solo efecto, pues, de acudir a la vía judicial. ¿Y cuáles son esos dos efectos? Uno, que se tiene por resuelto, ¿verdad? En forma desfavorable el recurso administrativo. Dos,
que se tiene por agotada la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el plazo para el planteamiento del contencioso administrativo, pues se cuenta del vencimiento del plazo en que la administración pues debió resolver en definitiva. Esto pues es la resolución al recurso en la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la demanda, ¿qué requisitos legales y técnicos debe de reunir la misma? Estos requisitos, tanto legales y técnicos, pues se encuentran regulados en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Y enumera, pues, todos los requisitos que deben de cumplirse dentro de la demanda para la cual, al momento de ser revisada, pues sea admitida para su trámite. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Uno, háblese de la designación, ¿verdad? La designación de la sala del tribunal de lo contencioso administrativo al cual se dirige. Actualmente, pues existe un solo tribunal constituido y este se divide en 6 salas, ¿verdad? De las cuales la sala 2, 3 y 4 son contencioso administrativo tributario, las salas 1, 5 y 6 son de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Bien, puede designarse o referirse el nombre de la sala a la cual nos estamos dirigiendo, o bien podemos hacer mención de un juzgado, ¿verdad? De un juzgado de primera instancia, quien será el encargado de remitir las actuaciones a la sala correspondiente, ¿verdad? Otro de los requisitos que debe cumplir la demanda, pues son los nombres y apellidos del demandante o en su caso del representante, ¿verdad? Tenemos que indicar el lugar donde se va a recibir notificaciones, el nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración se actúa. Si se actúa en representación de otra persona, pues la designación de este y la identificación del título, ¿verdad? De representación, del cual también deberemos acompañar en original o en fotocopia legalizada. Cuando hablamos de legalización, fotocopia legalizada, pues tenemos que tener en cuenta que la legalización de documentos, pues se regula en los artículos 54, 55, literal B, y artículo 58 de su Código de Notariado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues al momento de hacer un desglose tanto de una sola ley en cuanto a un requisito en específico, pues se da la relación con otras leyes, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos mencionando pues nuestro Código de Notariado. Otro de los requisitos es la indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado, ¿verdad? También tenemos que realizar la identificación del expediente administrativo, de la resolución que controvierte, ¿verdad? Que se está en discusión, de la última notificación al actor, de las personas pues que aparezcan con interés en el expediente, el lugar donde están, donde estas pues pueden ser notificadas, todo ello cuando fuere el caso, ¿verdad? Otro de los requisitos que debe contener la demanda, pues es la relación de los hechos, ¿verdad? Y el fundamento de derecho, ¿verdad? Fundamento de derecho en que se basa la demanda. Los hechos, pues, vienen a ser un relato, ¿verdad? Un relato que se hace en la demanda de cómo, pues, un órgano administrativo, pues, no emitió la resolución que estamos impugnando. Dentro de un procedimiento administrativo, pues, recordemos, pues, se puede haber iniciado de oficio, ¿verdad? O a petición del interesado. Y los hechos, pues debemos iniciarlos desde el momento del inicio del procedimiento de la resolución originaria, ¿verdad? Del órgano administrativo,
Tenemos que realizar también el planteamiento del recurso administrativo, con el cual pues agotamos la vía administrativa, la resolución pues al recurso administrativo, de la cual debemos solicitar pues copia certificada o en su caso pues la indicación precisa, ¿verdad? De dónde pues se encuentra el expediente. Recordemos pues que el contencioso administrativo puede plantearse por silencio administrativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí cuando se da el silencio administrativo? Entonces, tenemos como, tendríamos que, a través del silencio administrativo, se da como resuelto, ¿verdad? Desfavorablemente y agotamos la vía administrativa. Todo esto, pues, debemos tomar en cuenta para razonar nuestros hechos relatados, pues, en forma cronológica, ¿verdad? Que debe tener una secuencia. No vamos a mencionar cosa que sucedió en el inicio y nos vamos a saltar hasta el final y nos vamos y hacemos un desorden, ¿verdad? No hay una relación, no hay congruencia en nuestra demanda. Entonces, por alguna razón, pues puede tomarse como que que no procede, ¿verdad? Entonces, nos pueden poner algún previo para subsanar alguna cuestión, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una secuencia para darnos a entender qué es lo que pretendemos, ¿verdad? Otro de los requisitos que debe cumplir nuestra demanda es el ofrecimiento de los medios de prueba que se rendirán, ¿verdad? En este caso, si existiere prueba pues, que deba rendirse, deberá individualizarse en la demanda, si fuera el caso. Pues recordemos que dentro del proceso contencioso podemos estar discutiendo puntos de puro derecho. ¿Qué quiere decir esto? Puntos de puro derecho. En este caso, pues no tendríamos pruebas que aportar, ¿verdad? El proceso no da lugar a que se pueda abrir a prueba. En todo caso, pues según el artículo 128 de su Código Procesal Civil y Mercantil, pues tenemos que contemplar como medios de prueba, la declaración de las partes. 2, la declaración de testigos. 3, el dictamen de expertos. 4, el reconocimiento judicial. 5, tenemos los documentos. 6, los medios científicos de prueba. Y 7, serían las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Entonces, como siguiente requisito del memorial de demanda, tenemos las peticiones de trámite y de fondo, ¿verdad? Que estas pues tienen relación con nuestros hechos, ¿verdad? Y nuestros hechos pues relatamos de manera concreta qué es lo que ha sucedido en nuestra petición de trámite y de fondo, pues es qué es lo que queremos, cómo queremos nosotros que se resuelva, ¿verdad? Por último, tenemos el lugar y fecha. El lugar, pues consideramos que siempre debe ser el lugar donde se planteó la demanda. Recordemos pues que de conformidad con la ley, la presentación pues de la demanda puede ser en los tribunales de primera instancia, ¿verdad? En los distintos departamentos. También la fecha pues naturalmente en la que estamos, ¿verdad? Presentando la demanda contencioso administrativa. Por último, se da la firma, ¿verdad? La firma del demandante. Si en este caso, si esta persona pues no sabe o no puede firmar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendrá que firmar una persona a ruego, ¿verdad? Cuyo nombre pues se indicará o el abogado que lo auxilia, ¿verdad? Esto pues también tomando en cuenta lo que se detalla pues para el efecto en el Código de Notariado. Y por último, pues se da la firma y sello del abogado director o de los abogados directores, ¿verdad? Eso es en cuanto a la demanda. Así también tenemos que tener en cuenta que el actor pues deberá acompañar los documentos en que funde su derecho, ¿verdad? En que funde su pretensión, ¿verdad?
Esto tomando en cuenta el artículo 29 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, en cuanto a la calificación de forma, solicitudes de antecedentes y la remisión de antecedentes, bueno, el fundamento legal de todo esto está en los artículos 31 y 32 de su Ley de lo Contencioso Administrativo. Y para ello, pues, tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, el tribunal, pues, debe revisar, ¿verdad? Debe revisar si el memorial de interposición de la demanda cumple con requisitos y si el memorial, pues, no presenta errores o deficiencias, ¿verdad? Que a juicio, pues, del tribunal sean subsanables. Si fuera el caso, pues se deberá señalar un plazo a criterio del tribunal para que el demandante enmiende su demanda, ¿verdad? Si los errores son insubsanables, a juicio del tribunal, pues rechaza la demanda. El tribunal únicamente revisa requisitos formales de la demanda, ¿verdad? No entra a considerar si está ajustada a derecho o no. Para ello, pues el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica de que se debe iniciar el proceso naturalmente con la demanda. Es ahí, aquí donde debe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de emitir un segundo decreto, que es el de solicitar pues al órgano administrativo el expediente, ¿verdad? Uno de los contenidos de la demanda, pues es el señalamiento expreso de la institución u oficina administrativa en donde se encuentra el expediente administrativo. Si la demanda contiene los requisitos de forma exigidos, debe pedir los antecedentes directamente al órgano administrativo. ¿Y en qué tiempo lo va a hacer? Lo va a realizar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, ¿verdad? Con apercibimiento de que si no lo envía, se le va a procesar por el delito de desobediencia, ¿verdad? Y el tribunal pues entra a conocer con lo dicho por el demandante o en su caso por la parte actora. El órgano administrativo requerido, pues enviará los antecedentes con informe circunstanciado dentro del plazo de 10 días hábiles, ¿verdad? De pedido el expediente. Si la autoridad administrativa pues, no envía los antecedentes, el tribunal da trámite a la demanda sin perjuicio que la administración pública en cualquier etapa del proceso pues se puede presentar el expediente, siempre que no haya pues emitido la sentencia y se encuentre firme. Esto pues con fundamento en el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Entonces, tenemos, continuando con el desarrollo de nuestro esquema, nos corresponde el punto número 3, que es la admisión y resolución de trámite de la demanda, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que cuando el expediente pues, se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante la negativa del órgano administrativo de enviarlo, ¿verdad?, de remitir el expediente, el tribunal pues establece si la demanda se encuentra ajustada a derecho. Dicta resolución dentro de los 3 días siguientes al que recibió los antecedentes o de vencido el plazo para su envío, ¿verdad? Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Esta segunda revisión, pues se debe establecer en el expediente si el tribunal, pues es competente, ¿verdad? Para el caso planteado. Si se agotó la vía administrativa, si los recursos administrativos, pues se plantearon dentro de los plazos y para que la resolución, pues haya causado estado, ¿verdad? O que cuando dijimos ha causado estado desde que quede firme, pues el tribunal
no revisa el fondo, ¿verdad?, de las pretensiones. Únicamente, pues si la demanda está ajustada a derecho, la resolución de las pretensiones, que son el fondo del asunto, pues se decide hasta al momento de dictar sentencia. Ojo, en este punto ya de resolver si es procedente nuestra demanda, acá es el momento en que se pueden dictar providencias precautorias, ¿verdad?, que han de ser solicitadas por el actor, ¿verdad?, en el memorial, en la demanda inicial. ¿Qué son esas providencias precautorias? Las providencias precautorias son aquellas medidas, ¿verdad?, precautorias urgentes y que son indispensables, las que se van a decretar en la resolución que le dio trámite a la demanda, ¿verdad? Estas vienen a ser una potestad del órgano jurisdiccional, tomando en cuenta, pues, el artículo 34 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, para que tengamos claro qué son o en qué consisten esas providencias precautorias, vamos a mencionar que las mismas son actos procesales del tribunal que tienen por objeto asegurar las resultas del proceso, evitando un daño o peligro, ¿verdad? Entonces, en eso consisten las providencias precautorias o medidas precautorias, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al emplazamiento, con fundamento legal en el artículo 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, tenemos lo siguiente, que el emplazamiento, pues, es la audiencia, ¿verdad?, que por 15 días se les da a las partes y, como ya lo indicamos, pues en el proceso de lo contencioso administrativo, pues se tiene como partes al órgano administrativo que emitió la resolución, que deja firme las vías administrativas. También tenemos a la Procuraduría General de la Nación y los terceros, pues, que aparecieron dentro del expediente administrativo. En la resolución que da trámite a la demanda, se emplaza a las partes, dando audiencia por el plazo de 15 días, ¿verdad? Recordemos, son parte del proceso contencioso administrativo los siguientes: el órgano administrativo contra el cual se plantea el contencioso administrativo, la Procuraduría General de la Nación, todas las personas que aparecieron como interesados en las diligencias administrativas que originan el proceso contencioso administrativo. Tenemos a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, en los casos que se refiera, pues, al control o fiscalización de la hacienda pública, ¿verdad? Entonces, en este emplazamiento, los sujetos procesales no podrán dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto, ¿verdad? Eso es en cuanto al emplazamiento. Ahora bien, ¿qué actitudes pueden optar los demandados o el demandado dentro de un proceso contencioso administrativo? Fundamento legal de ello, pues eso es del artículo 36 al 40 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, tenemos que dentro de estas actitudes de los demandados pueden optar por interponer excepciones previas, ¿verdad? Las excepciones previas son aquellas, pues, que detienen el curso del proceso, ¿verdad?, y que deben resolverse por la vía de los incidentes. En múltiples casos, pues la excepción, pues, es un medio legal, ¿verdad?, de denunciar al juez la falta de presupuestos necesarios para la validez del juicio. Entonces, ¿qué pasa en la aplicación ya dentro de nuestra legislación? Pues vamos a encontrar que existen dos clases de excepciones, ¿verdad? Las excepciones previas y las excepciones perentorias. En este caso, pues vamos a analizar
excepciones previas, conocidas también como excepciones dilatorias, ¿verdad? ¿Cómo lo denominan? Pues las diferentes doctrinas del derecho procesal. Pues las excepciones previas, como su nombre lo indican, dilatan el proceso, ¿verdad? Y son presentadas y resueltas antes de dar inicio el proceso mismo, ¿verdad? Estas excepciones no atacan el fondo de las pretensiones que se quieren hacer valer dentro del proceso, ¿verdad? Las perentorias, pues no son defensas sobre el proceso en sí, sino que sobre el derecho, ¿verdad? Que se quiere hacer valer dentro del proceso. Razón por la cual, pues, estas excepciones, pues, se resuelven hasta en sentencia, ¿verdad? Y se presentan con la contestación de la demanda porque atacan el fondo del asunto, ¿verdad? Eh, las... Eh, las excepciones previas son defensas previas, ¿verdad? Alegadas y que normalmente pues versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor, ¿verdad? Entonces, en nuestra legislación pues vamos a encontrar enumeradas pues una serie de excepciones dilatorias que se pueden pues hacer valer antes de iniciarse el proceso. Y de hecho, pues se tienen un procedimiento que hacen que el juicio pues se retarde, ¿verdad? Como se explicaba, pues dentro, como les indicaba, que son dilatorias, ¿verdad? Y tenemos pues que dentro del proceso contencioso administrativo aplicado en Guatemala, pues se expresan que con el planteamiento de este tipo de excepciones, pues se acorta el emplazamiento, pues es más tardado el trámite, la resolución que el plazo y resolución que el plazo pues, del emplazamiento, ¿verdad? Los emplazados pueden interponer dentro del quinto día del emplazamiento las excepciones previas. Entonces, en el artículo 36 de su Ley de lo Contencioso Administrativo, pues se encuentran enumeradas las excepciones previas que se pueden hacer valer en el momento del emplazamiento del proceso contencioso administrativo. Y estas son, uno, la incompetencia del tribunal, ¿verdad? ¿Qué es o a qué es lo que debemos entender nosotros por la incompetencia del tribunal? Se podría pues estar discutiendo asuntos en los cuales pues no fuera la competencia del tribunal de lo contencioso administrativo y que fuera pues de otra materia, ¿verdad? Entonces se interpone cuando se pretende iniciar un proceso ante un juez o tribunal que no es competente para conocerlo, ¿verdad? La falta de capacidad legal, que es otra de las excepciones previas, es decir, que la persona pues no está presentando la demanda, que está presentando la demanda, perdón, la persona que está presentando la demanda no tuviera la capacidad legal para demandar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona menor de edad o una persona pues que se haya declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Es decir, que se alega esta excepción cuando el demandante es incapaz de comparecer en el proceso, ¿verdad? La falta de personería, que es otra de las excepciones previas, esta se puede presentar cuando una persona no acredite eficientemente la calidad con que está actuando dentro del proceso. Ejemplo, si no presentáramos, si presentáramos con nuestra demanda el original del mandato legal, ¿verdad? El acta notarial de nombramiento de representante legal de una sociedad anónima o de una entidad no lucrativa, ¿verdad? No lo estamos adjuntando, pues no tenemos la certeza si esta persona que está haciendo
valer sus derechos a través de este tipo de demanda, pues es a la que le asiste ese derecho, ¿verdad? La falta de personalidad. Cuando la resolución pues, administrativa haya recaído en otra persona distinta a la que se está presentando mediante el contencioso administrativo, ¿verdad? Procede cuando la persona pues, que promueve el proceso pues, no cuenta con la facultad para reclamar un derecho por no ser él el titular de este, ¿verdad? No se vayan a confundir con la falta de personería, es decir, que allá no tenemos el título, ¿verdad? No tenemos el título, está compareciendo X persona, ¿verdad? A hacer valer sus derechos, ¿verdad? O pretendiendo ser el titular de ese derecho, pero este está actuando en nombre de una entidad jurídica, entonces debe de acreditar, ¿verdad? Con el documento que lo avale y que se encuentre inscrito, pues es donde corresponda. A diferencia que en la falta de personalidad está compareciendo X persona, pero a esta no le asiste ese derecho, ¿verdad? No es titular de ese derecho para poderlo reclamar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre falta de personalidad y falta de personería. Tenemos otra de las excepciones de las excepciones previas, que es la litispendencia. Esta procede cuando están siendo pues tramitados dos o más procedimientos con el mismo objeto, mismos sujetos procesales y misma causa, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta la litispendencia, hay trámite de dos o más procedimientos, pero tienen las mismas, mismo objeto, mismos sujetos y misma causa, ¿verdad? Entonces, la litispendencia es la existencia simultánea de más de un proceso entre las mismas personas acerca de una misma cosa, ¿verdad? Y pendientes de resolver, ¿verdad? Tenemos la demanda defectuosa. Esta procede pues cuando la demanda carece de alguna o varias de las formalidades establecidas en la ley. La caducidad. Esta consiste pues en que las acciones caducan cuando pues ha transcurrido el plazo establecido en la ley para ejercerlas. La prescripción, que los derechos prescriben cuando ha transcurrido el plazo establecido en la ley para ejercerlos, ¿verdad? La cosa juzgada implica que el proceso pues no puede ser conocido debido a que ya ha existido pues un fallo previo sobre esto y que no existe pues ningún recurso pendiente para que pueda o que pudieran modificarlo, ¿verdad? Y por último tenemos la transacción. Bueno, la transacción se interpone cuando las partes deciden pues ponerle fin al proceso o bien evitarlo, ¿verdad? Por lo que celebran pues un contrato en el que ceden de forma recíproca que los puntos contenciosos, en los puntos contenciosos que provocan el pleito, ¿verdad? Entonces, para ello, para ver o para poder comprender más qué es ese contrato de transacción que se pudiera realizar, pues pueden leer ustedes del artículo 2151 al 2169 de su Código Civil, que ahí es donde se regula todo lo concerniente al contrato de transacción. Ahora bien, ¿cómo vamos a interponer nosotros una excepción previa o varias excepciones previas? Las excepciones previas deben presentarse por escrito, ¿verdad? Y, ojo, tiene que hacer antes de contestar la demanda, no con la contestación de la demanda. Recordemos que si estas excepciones previas son declaradas sin lugar, entonces sí es procedente contestar la demanda dentro de los 5 días siguientes de notificada la resolución que declara sin lugar las excepciones, ¿verdad?
Eso es en cuanto a excepciones previas. Ahora bien, la rebeldía, que es otra de las actitudes del demandado, ¿verdad? O vamos a, para no confundirnos, vamos a hablar sobre excepciones perentorias para tener la secuencia. Las excepciones perentorias, pues sí, se plantean por cuestiones de fondo, ¿verdad? Razón por la cual, pues, que se presentan en la contestación negativa de la demanda, ¿verdad? Las que deben, pues, ser resueltas en sentencia. Las excepciones perentorias, pues, viene a ser el medio de defensa procesal que es interpuesto por el demandado con el objeto de extinguir, de destruir, ¿verdad?, la acción del actor y concluir, pues, con el proceso en cuestión. Estas excepciones, pues, se encuentran reguladas en el artículo 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, la contestación de la demanda. La contestación de la demanda, pues, implica una acción en donde el demandado, pues, se presenta al proceso, ¿verdad?, como sujeto del mismo y se opone a la demanda argumentando, pues, jurídicamente el por qué, ¿verdad?, el por qué son improcedentes las pretensiones del actor. Dentro del proceso de lo contencioso administrativo, la parte demandada debe contestar la demanda dentro de los 15 días del emplazamiento o bien dentro de los 5 días de notificado el auto mediante el cual, pues, se declaran sin lugar las excepciones dilatorias, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta ello. 15 días para la parte demandada debe contestar la demanda dentro de los 15 días del emplazamiento. O bien, el otro supuesto, 5 días de notificado el auto mediante el cual se declaran sin lugar las excepciones previas. Si la parte demandada tiene pruebas que aportar dentro del proceso de lo contencioso administrativo, debe individualizarlas y podrá, en su misma contestación de demanda, solicitar que el juicio, pues, se abra a prueba. La figura dentro de la contestación de la demanda, pues también lo podemos relacionar con la figura procesal de la caducidad de la instancia. Dentro del proceso de lo contencioso administrativo, no se puede dejar de promover por más de 3 meses, ¿verdad? Los que se cuentan, pues, a partir de la última actuación dentro del proceso, este hecho, pues, da como consecuencia que la institución u órgano administrativo, pues, pueda pedir, ¿verdad?, que se tenga por abandonado el proceso y tenga como consecuencia, pues, esta declaratoria, que la resolución, pues, quede firme y tenga, pues, necesariamente que cumplir con la resolución que impugnamos. También podemos verificar el artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que establece, pues, que el proceso contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el demandante, pues, promueva cuando para impulsar el proceso, pues, sea necesaria la gestión de parte, ¿verdad? El plazo va a empezarse a contar desde la última actuación judicial. Si se trata, pues, de adeudos al fisco o a las entidades, pues, descentralizadas, pues, esta declaratoria trae como consecuencia que la administración, pues, pueda plantear el juicio económico coactivo, ¿verdad?, para conseguir el pago del adeudo desde el momento que se declara la caducidad de la instancia, porque la resolución administrativa, pues, está firme, ¿verdad?
En este caso, pues es necesario que esa declaratoria de caducidad de la instancia, pues que esté firme. La siguiente actitud del demandado, pues es la siguiente, la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía, pues es la situación en la que se encuentra el demandado de que no comparece, ¿verdad?, a derecho o no contesta la demanda en los tiempos fijados por la ley, ¿verdad?, habiendo sido debidamente citado, ¿verdad? Fundamento legal de ello, artículo 37 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, artículos 113 y 114 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la reconvención, que es otra de las actitudes de los demandados. Este es el medio de defensa procesal por el cual pues el demandado hace valer sus derechos contra el actor sin necesidad de entablar un juicio nuevo, ¿verdad? Fundamento legal, artículo 40 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dentro de la contestación de la demanda, y que tenemos que también contemplarlo, que forma como parte de las actitudes de los demandados, es el allanamiento, ¿verdad? Entonces, y esta es la parte positiva de la contestación de la demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el allanamiento, pues, es la aceptación, puede ser total de las pretensiones del demandado, ¿verdad? O bien parcial, ¿verdad? Y el memorial, cuando se dé el allanamiento, tenemos que tener en cuenta que el memorial debe presentarse con firma legalizada, ¿verdad? Y eso es en cuanto a actitudes de los demandados. Ahora bien, la apertura a prueba, ¿verdad? Esto lo tenemos contemplado o establecido, fundamentado en el artículo 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y probar, ¿verdad? Probar en un proceso, pues es demostrar, ¿verdad?, al órgano jurisdiccional, sin lugar a dudas, que lo que se demanda en el proceso, pues es cierto, ¿verdad? Y que el derecho nos asiste a nuestras pretensiones, ¿verdad? En ocasiones, con ellas, pues se designa la actividad encaminada a probar ciertos hechos. En otras, pues los instrumentos que llegan a producir pues la convicción del juez acerca pues del hecho que se prueba, ¿verdad? En otras pues el resultado de las operaciones por las cuales pues se obtiene la convicción del juez por el empleo pues de aquellos instrumentos, entre otras, ¿verdad? Entonces, tenemos que con la palabra prueba, pues estamos designando la actividad pues que desarrolla una de las partes en el proceso, ¿verdad? En el proceso de lo contencioso administrativo, pues puede abrirse a prueba o no, ¿verdad? Es decir, que cuando estamos discutiendo cuestiones de puro derecho, pues no es necesario, ¿verdad?, que se abra a prueba el proceso. El derecho que hacemos valer contra la administración pública, pues se encuentra contenido en una norma legal y se va a discutir en el proceso la no aplicación de la misma. Y por derecho, pues no nos deben resolver en base a la ley, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, pues hay que establecer la razón por la que se está planteando la demanda, si son hechos o actos en donde el órgano administrativo pues resolvió de acuerdo a la pura decisión que tienen los órganos y a esto se le llamará un juicio de hecho, o bien si se trató de una resolución en donde pues dentro del proceso pues queremos hacer valer pues un punto de puro derecho, se tratará de un juicio de puro derecho, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues dejaremos nuestro tema hasta acá y continuaremos en la siguiente clase, ¿verdad?
Las preguntas de estudio pues son las siguientes. 1, defina la rebeldía. 2, defina el auto para mejor fallar. 3, el plazo para el periodo de prueba. 4, defina el allanamiento. Y 5, ¿qué es la vista? ¿Verdad? Agradezco la atención prestada, compañeros. Que tengan una excelente tarde.